Hablar sobre esto lo tenemos al abogado y diputado provincial, presidente del Bloque Unión por la Patria de Diputados en la provincia de Buenos Aires, Facundo Tinianelli, está al otro lado de la línea. Facundo, ¿cómo va? Buen día. Aquí Roberto Caballero, Marcos Cittadini, te saludan desde la Radio de las Madres. ¿Cómo estás? Hola, buen día, Roberto. Bueno, Para vos, para toda la audiencia, ¿cómo están? muchas gracias. Espero haber presentado bien un poco la escena en cuanto a lo que se está discutiendo, pero necesito precisiones. A ver, te escucho. Bueno, mirá, en realidad dentro del espacio Unión por la Patria, que conviven diversos sectores del peronismo con representación dentro del peronismo, han manifestado su posición que tiene que ver, te diría casi coánime, de suspender las PASO en función de lo que pasó a nivel nacional, ¿no? Que se resolvió suspenderla. Uh-huh. Frente a eso, la semana pasada hubo un proyecto de diputados que responden o están dentro del movimiento Derecho al Futuro que conduce el gobernador, y presentaron el proyecto de suspensión de las PASO. Y ayer el bloque de senadores encabezado por Teresa García manifestó su posicionamiento respecto de eso, coincidiendo en la suspensión de las PASO, y agregando también la necesidad de que las elecciones sean concurrentes desde una óptica en la cual nosotros creemos que la sociedad tiene que votar un día, que para el peronismo es necesario encuadrar toda la campaña electoral y toda la estrategia en plantear cuáles son los problemas que le está trayendo el gobierno de Javier Milei a los argentinos y poder posicionarnos desde ese lugar para ir hacia la contienda electoral. Ahora, esto entiendo que hubo algunas reuniones en las que se planteó y se discutió. Evidentemente no se ha llegado a un acuerdo como para tener una posición común en relación a desdoblamiento sí o no. ¿Digo bien? Sí, reuniones hubo y sigue habiendo, ¿no? En ese sentido, respecto del desdoblamiento, ya viene desde el momento en el que se hizo, recordás vos, en Moreno el año pasado, la reunión del PJ bonaerense. En ese momento algunos intendentes plantearon la necesidad de que las elecciones sean concurrentes, otros plantearon de que no sean concurrentes. Hubo hechos nuevos. Cristina manifestó que ella consideraba que fueran concurrentes las elecciones. El contexto es distinto. En aquel momento, qué sé yo, no existía la criptoestafa de Milei. En aquel momento había PASO todavía, claro. A nivel nacional. Había un montón de elementos que creo que hoy son distintos, pero tampoco hay que ser tajante. Esto viene ya desde hace mucho tiempo. Aquellos que militamos hace mucho en la provincia de Buenos Aires, en el peronismo, sabemos que cuando se trabajó el primer proyecto de ley PASO en la provincia de Buenos Aires, vos sabés que Buenos Aires, la provincia, a diferencia de otras provincias, no adhirió a la ley PASO nacional, sino que tiene su propia ley de PASO, por eso necesitamos derogarla. Y en ese momento, si uno va a los medios de esa época, puede encontrar que la discusión era la misma, ¿no? En ese momento, quien era gobernador de la provincia de Buenos Aires era Daniel Scioli. Veníamos de la derrota del 2009 contra de Narváez y el armado del Grupo A en la Cámara de Diputados de la Nación, y Scioli planteaba el desdoblamiento en ese momento, creyendo que podía favorecer los intereses de la provincia, y Néstor Kirchner en ese momento tenía una mirada de que sea concurrente, y se trabajó una ley de PASO en la cual dice precisamente que cuando el Estado Nacional convoca elecciones, las PASO se realizarán el mismo día. Ahora, evidentemente hay una mirada distinta aquí. Algunas fuentes de la gobernación comentaban que esto, que es potestad del gobernador, según lo que marca la Constitución, decidir si hay concurrencia o no, decidir el día o la fecha de la elección, y esto parece más una propuesta de, en este caso, senadores, ¿no? Con Teresa García a la cabeza. Pero digo, ¿qué es la técnica? ¿Es la discusión técnica es el resultado de que la discusión política no llegó a buen puerto? No, creo, no escuché la versión esa realmente de si es potestad del gobernador o no es potestad del gobernador. La Constitución nuestra es clara, dice que el Poder Ejecutivo tiene
como función convocar a la elección, el acto de convocatoria es un decreto, no dice nada sobre la fecha, tal es así que, como te decía, la ley vigente hoy en la provincia de Buenos Aires fija la fecha, la legislatura de las PASO, dice, cuando sean las nacionales va a ser la PASO provincial, lo fija la legislatura, no lo fija el gobernador, y es una ley de la cual si el gobernador quisiera no pudiera salirse. Hoy se abre, si querés, esta discusión porque se derogaron las PASO nacionales y lo que la ley provincial dice es que será el mismo día que la PASO nacional. Claro. Entonces está claro que en términos si la potestad es de la legislatura, incluso el propio gobernador creo que lo dijo en la apertura de sesiones, que la legislatura tenía que definir todo este tema, ¿no? Entonces, claro, me parece que en ese sentido es claro, no escuché cuál fue la versión, pero bueno. No, plantean eso, la potestad constitucional, pero digo que es una lectura técnica, quiero decir, a la que llegás o a la que se llega como justificación cuando no hay coincidencia y acuerdo político, a eso me refería, digamos, ¿no? Si hay acuerdo político, que la llame el gobernador para tal fecha o para tal otra, ¿no? Digo, no hay inconveniente. Acá me parece que aparece claramente Cristina con una postura, el gobernador con otra, y esto me parece que hace rato uno viene viendo que hay algo ahí de colisión. Yo no sé si vos lo definirías así, como una colisión o de qué modo. No, creo que hay miradas distintas de cómo abordar el proceso electoral. Yo te ponía recién el ejemplo de lo que sucedió en el año 2009, cuando en ese momento quien era gobernador planteaba desdoblar, quien era el presidente del PJ era Néstor Kirchner y planteaba que la elección debiera ser concurrente. Veníamos de una derrota del 2009 y después Cristina sacó 54 puntos en el 2011. Digo, no hay... Y el gobernador en ese momento era Daniel Scioli y fue reelecto, ¿no? Claro. Con elecciones concurrentes. Entonces, en ese sentido yo no hablaría de colisión. Creo que hay una diferencia de opinión, creo que hay consenso de todos los espacios, o mayoritariamente dentro del peronismo. Hay algunos compañeros que creen que las PASO deben continuar como mecanismo para resolver por ahí discusiones territoriales, pero creo que hay un consenso ampliado en que no tiene que haber PASO, y creo que hay una posición con la cual yo me identifico, que la elección debe ser concurrente, y hay otra posición con la que se identifica por ahí el gobernador, que tiene que ver con que, o el espacio del gobernador, con que la elección tiene que ser desdoblada. Bueno, no es la muerte de nadie, ni mucho menos. El Foro de Intendentes Radicales creo que salió a decir que ellos quieren que sea desdoblada, no concurrente. Sí, salió el Foro de Intendentes Radicales a plantear que conviene para el radicalismo que la elección sea desdoblada, ¿no? En ese sentido, por eso digo, también a veces entiendo algunos medios que sea su comida, ¿no? Del decir la Cámpora contra Kicillof, o Kicillof contra la Cámpora, o Kicillof contra Cristina. La verdad que son posiciones dentro del peronismo. El proyecto de ley que presentó ayer Tere está firmada por compañeros que responden, si querés, políticamente, o que tienen trayectoria política dentro del espacio de lo que se puede denominar los intendentes. Lo firmó también la senadora que es parte del Frente Renovador. No es una cosa de un sector o una expresión, sino que es parte del peronismo bonaerense. Entendemos que las elecciones deben ser concurrentes porque tenemos que orientar toda la fuerza política a tratar de ponerle un freno a lo que está haciendo Javier Milei, ¿no? Con el ajuste que está realizando sobre el pueblo. Facundo, ¿cómo te va? Marco Cittadini. En ese sentido te pregunto, mencionaste la firma de una senadora que responde al Frente Renovador. Entiendo que hay ahí un acuerdo con Sergio Massa, o al menos que está de acuerdo con esta idea de que las elecciones sean concurrentes. Sí, mirá, la realidad es que de todas las conversaciones que hubo, el proyecto original de suspensión de las PASO es de un diputado del Frente Renovador, de Rubén Slayman, y está desde el año pasado en la Cámara. Te diría que en ese sentido el Frente Renovador se pronunció siempre a favor de la suspensión de las PASO. En algún momento escuché que Massa planteó la posibilidad de que si fueran desdobladas, él entendía que debía ser un desdoblamiento posterior o diferido respecto de la elección nacional, y entiendo que ahora frente a las dos posiciones, desdoblar o no desdoblar,
agotándose la idea, también por una cuestión, entiendo yo que de plazo, de que sea posterior, prefiere que sean concurrentes. Uh-huh. Te hago una pregunta por otra cuestión. Se conoció hace un par de días la elevación a juicio oral de la causa contra el intendente de La Matanza, Fernando Espinosa. Que quería preguntarte, digo, pues es un hecho obviamente trascendente en el municipio cuantitativamente más importante de la provincia, ¿no? Sí, ¿y cuál es la pregunta? No, digo, ¿cómo estás viendo esa situación? Pues digo, es una situación que por supuesto tiene también un impacto institucional en la provincia. Sí, mirá, yo soy militante político, soy de La Matanza, no soy, si querés, ni amigo ni una persona cercana al intendente. Creo que desde el minuto 1 que existió la denuncia, el intendente estuvo a derecho. Según entiendo de la causa judicial, hace una semana o algunos días más, el fiscal de la causa, y creo que también el fiscal de Cámara, pidió el sobreseimiento, y el juez, a través del pedido, supongo yo, no estoy encima de la causa, pero en términos jurídicos, supongo que por el pedido de la querella habrá planteado que se eleve a juicio oral, y en función de eso, no sé, calculo que quedará el recurso de ver qué resuelve la Cámara sobre la elevación a juicio, y lo que te puedo decir es que el intendente estuvo permanentemente ajustado a derecho, ejerciendo su derecho de defensa, y que a partir de eso, evidentemente, quienes tienen la tarea desde el Estado de acusar, han entendido que no había elementos suficientes o pruebas suficientes para acusarlo del delito del cual se lo denuncia. Ahora, Facundo, ¿eso no debilita, digamos, la propuesta peronista allí en el distrito de La Matanza? Todo este, digamos, proceso. Mira, te diría que la denuncia esta existe desde, creo que desde el año pasado, si mal no recuerdo, o bueno, desde el año anterior, digo, se traspasó el proceso electoral de elecciones a presidente, a gobernador y también a intendente, y en las tres instancias, digo, la elección paso, la elección general y en el balotaje ganó el peronismo en La Matanza. Digo, no es que puede afectar, sí, quizás puede afectar, pero digo, creo que es un tema de la suficiente atención en términos jurídicos o en términos de lo que puede conllevar para plantear si es un oportunismo electoral, decir si puede afectar o no. Creo que a los intendentes, a las intendentas se los valora por la gestión que llevan adelante. No puede compartir o no aspectos de la gestión, en este caso del intendente de La Matanza. Como te decía antes, creo que estuvo a derecho, que quienes tienen responsabilidad de acusarlo le han pedido el sobreseimiento, y que el juez, que es el que tiene que valorar eso, ha seguido la propuesta de la querella, que era elevar el juicio, y bueno, tendrá que seguir por ese paso. Te vuelvo al tema anterior, y esto con el tema PASO. Si se suspenden las PASO, digamos, ¿no? ¿Cuál sería la manera al interior de los espacios de dirimir estos aspectos que a veces, bueno, hay controversia, hay incluso hasta diferencias de estrategias, digo, al interior del campo de Unión por la Patria, el campo popular, digamos? ¿Cuál sería la herramienta? Porque veo que a veces esas controversias no están saldadas. De hecho, acá, antes de que saliera el proyecto de Teresa García, digamos, hubo charlas, y sin embargo no hubo síntesis o coincidencia. Sí, te reitero, charlas hay, y calculo yo que va a seguir habiendo. Hay síntesis sobre la suspensión de las PASO, no hay síntesis sobre cuándo se va a votar, y lo que pasó ayer fue lo mismo que ocurrió hace una semana, cuando diputados que responden a Kicillof presentaron su proyecto planteando su posición política respecto a esto. Ayer Teresa planteó la posición política del Senado respecto a esto. Eso no agota la discusión, ni mucho menos. Ahora, tomando lo que vos me decías de cómo se dirimen las cuestiones, bueno, será tarea del frente político encontrarlo dentro del menú de opciones. Sin las PASO, o lo resolvés con internas, digamos, dentro del frente político, lo puede resolver las candidaturas, el Congreso, o facultar el Congreso a determinadas personas para que definan las candidaturas. Digo,
puede volver el sistema que se conocía antes de que existieran las PASO, que era, y que después de las PASO también existía, pero que Vidal lo derogó, que es el de las colectoras, ¿no? En el cual por ahí 2 listas en término local apoyan a la misma lista en término provincial. Lo que sí es importante entender es que el desorden de la elección, porque yo por ahí lo escuchaba hace un ratito sobre la cuestión del desorden de votar 2 veces y todo eso. Sí. El desorden de la elección lo genera Milei, porque así si la provincia de Buenos Aires, si el gobernador quisiera adherir a la boleta única, igual habría 2 urnas. Claro, Entonces, sí. el desorden de la Claro. elección lo genera Milei. Lo que nosotros planteamos es, bueno, tanto las fuerzas municipales, provinciales, la fuerza nacional tiene que un solo día ir y a enfrentar y a confrontar el modelo de país en el cual nosotros creemos y bueno, en el que cree Javier Milei, que ya está demostrado que no sirve para la mayoría de los argentinos. Facundo, te agradecemos estos minutos en la mañana de Radio Las Madres. Gracias por este tiempito. No, por favor, gracias a ustedes. Abrazo grande. Facundo Tignanelli, el presidente del Bloque Unión por la Patria en la Cámara de Diputados de la provincia de